Buenos días, general. Bienvenido al primer video de Legorian. Por favor, compártanos su nombre tal como aparece en sus documentos. Buenos días, un saludo especial. Mi nombre es Óscar Enrique González Peña. ¿Nos podría, por favor, proporcionar su fecha de nacimiento y el municipio o el departamento del país donde nació? Bueno, yo nazco el 22 de julio del año de 1953 en un municipio del sur de Santander que se llama Florian, para esa época corregimiento, pero por aquellas cosas de la vida y porque en esa época estaba vigente el concordato, yo aparezco como si hubiese nacido en Bogotá. Mi mamá, huyéndole a la violencia y para que no nos relacionaran por aspectos políticos con el municipio de origen, tomó la decisión de bautizarnos en Bogotá y por eso en nuestros documentos o en mi documento oficial aparezco nacido en Bogotá. Ok, entonces, ¿dónde se desarrolló su infancia? ¿Fue en el departamento, en el corregimiento de Florian? Ah, sí, claro, sí, yo allá comienza, en ese corregimiento, hoy en día municipio, comienza la historia de este humilde servidor que años después sale de allá para vivir su sueño. Ok, cuéntame por favor el lugar que más marcó su infancia o su juventud. No, pues definitivamente mi pueblo. Allá comencé a experimentar las primeras experiencias de la vida. Aprendí a leer y a escribir. Aprendí a conocer el concepto de la palabra, conocer y a profundizar el concepto de la palabra familia, de la palabra amistad. Luego, esas son unas marcas indelebles en la vida de cualquier persona y lógicamente para mí también lo son. ¿Hay alguna anécdota que nos quisiera contar de su infancia? No, pues yo creo una o muchas, porque la situación política en esa época de seguridad, controversias liberales, conservadores, mantenían a la población en un constante desafío de seguridad. Los liberales de un municipio, los conservadores de un municipio cercano, siempre, y nosotros, el pueblo nuestro era conservador, era liberal, siempre mantenían en constantes pugnas y eso generaba siempre un ambiente de zozobra. También como cosa anecdótica de esa época, desde muy pequeños, mi hermano mayor y yo colaborábamos en la economía familiar, que no era la mejor y que afortunadamente pues con el tiempo fue mejorando. Cuénteme a qué fuerza perteneció y hábleme si prestó servicio militar. Bueno, salgo de mi pueblo por allá en el año de 1966, 65, finales del 65, vengo a Bogotá, ingreso a estudiar en el Externado Nacional Camilo Torres, ahí hago primero, segundo, tercero y cuarto bachillerato. En enero de 1970 ingreso a la Escuela Militar de Cadetes con otros 300 compañeros que teníamos pues la ilusión de prestar un servicio a la nación. Yo no presté servicio militar, sino que entré directamente a la Escuela Militar para hacer el curso de formación de oficiales. Ok, perfecto. ¿De qué año, cuáles fueron sus años de servicio? ¿De qué año a qué año estuvo sirviendo a la patria? Bueno, pues bastantes años, muchos años. Ingreso el 24 de enero de 1970 y me retiro el 6 de agosto del año 2010, pues sí que si sacamos las cuentas son algo así como 41 años largos. ¿Recuerda las unidades, dependencias o cargos que desempeñó durante su ejercicio? Sí, claro que lo recuerdo porque cada una marca un papel
importante en la historia personal, en la historia familiar y en la historia profesional. Yo ingreso a la escuela militar, como le digo, en el año de 1970, a ser quinto de bachillerato. Ese año, como anécdota especial, se presenta un intercambio de cadetes. Venezuela envía dos cadetes Venezuela envía dos cadetes a Colombia después de una visita que hace el director de esa época, el general Álvaro Valencia Tovar, a la Academia Militar de Venezuela. Venezuela envía dos cadetes y Colombia toma la decisión de enviar también otros dos a Venezuela. Concursamos 6 compañeros para ir allá, y en esa época, en septiembre de 1970, fuimos seleccionados para hacer parte de la planta de alumnos de la Academia Militar de Venezuela, el cadete Luis Jorge Hernández Méndez y este servidor quien les está hablando. En Venezuela estuvimos nosotros desde septiembre de 1970 hasta el 5 de julio de 1973, cuando nos graduamos como subtenientes. En el caso de mi compañero Luis Jorge Hernández, en el arma como subteniente del arma de artillería, y en mi caso como oficial del arma de ingenieros. Una vez nosotros regresamos a Colombia, nos convalidan nuestros grados y somos asignados ya a las distintas unidades de nuestra especialidad. En mi caso, me presento el 23 de julio de 1973 como oficial de planta del Batallón de Ingenieros número 1 Antonio Baraya, que tenía sede en la ciudad de Bogotá, más específicamente en Puente Aranda. Es anecdótico porque ese día, el 23 de julio de 1973, se incendia, se produce el incendio del edificio de Avianca. Son hitos que van quedando marcados en la vida de uno. Ahí comienza el recorrido de ese joven subteniente, que lo llevaría desde ese grado hasta después ser general comandante del Ejército de Colombia. Estoy en el batallón Baraya durante un año. Al cabo me desempeño como instructor en las compañías de soldados que se incorporaban, de compañías de reemplazos. Después de ahí se me asigna, estando en ese mismo batallón, por 18 meses, a hacer la construcción de la carretera Otanche-Puerto Boyacá, la especialidad nuestra, la especialidad de ingenieros. Allá estuvimos trabajando, adelantando esa obra. Regreso a Bogotá y soy asignado como ayudante de comando en ese momento comandante del batallón, el coronel Manuel Alberto Morillo González, quien después fuera comandante del Ejército. Ahí salgo trasladado para el batallón Codazzi, después al batallón Caldas en Bucaramanga, vuelvo al batallón Codazzi. Después viene para mí una asignación muy importante, determinante, es que soy designado como oficial de planta de la Escuela Militar en el grado de teniente, cargo que pues todos los que fuimos alumnos queremos desempeñar, volver al alma mater. Estando ahí, soy seleccionado para hacer curso para ascenso a capitán. Haciendo a capitán, voy al batallón de mantenimiento de ingenieros en Tolemaida. Ahí duró 2 años en Tolemaida. Estando en Tolemaida, el comandante del Ejército me selecciona como instructor invitado en la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos. Ahí me desempeño durante todo el año de 1983. Regreso como oficial de planta y profesor en la Escuela de Ingenieros Militares, y permanezco ahí hasta que soy seleccionado para hacer el curso de mayor. Haciendo al grado de mayor, y me trasladan para el batallón Ospina en la ciudad de Medellín, año 1986. Ahí duró 1 año, y posteriormente, a finales del año de 1987,
soy seleccionado para ser el primer oficial de enlace de Colombia ante el Comando de las Naciones Unidas en Corea. No sé, para que algunas personas, si no lo recuerdan, me tomo el atrevimiento de recordarles que Colombia es el único país latinoamericano que participa con sus tropas en la guerra de Corea. Después de la Segunda Guerra Mundial se presenta la división artificial de la península de Corea. Por allá en el año 48, las naciones, después de que termina la guerra, las Naciones Unidas después de que termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas llaman a elecciones libres y Corea del Sur autoriza a hacer elecciones, pero Corea del Norte, que estaba bajo el dominio ruso y chino, no autoriza a hacer las elecciones y se presenta esa división. Posteriormente viene la guerra, las Naciones Unidas hace un llamado para que países vayan a apoyar la libertad de Corea del Sur. Colombia participa enviando un batallón y una fragata, pero termina la guerra. Y las tropas regresan a sus países a sus países de origen. Posteriormente, países, diga usted, como Etiopía, se vuelven comunistas. Hay otros países que cogen rumbos distintos y solamente allá quedan tropas de los Estados Unidos, básicamente. Ya en los años, a mediados de los años 80, comienzan a presentarse manifestaciones en Corea, reclamaciones de que no era el comando de las Naciones Unidas, sino tropas de los Estados Unidos ocupando la península. El presidente Barco visita la República de Corea. Corea le solicita que envíe un oficial de enlace para reconfigurar el comando de las Naciones Unidas y pues afortunadamente para mí esa selección recae en esa selección recae en este servidor. Estoy allá desde el 1 de enero de 1988 hasta el 30 de junio del año de 1989, en el grado de mayor. Las funciones que desempeñaba allá eran la de estar pendiente o hacer parte de la comisión que tenía la responsabilidad de implementar el armisticio firmado entre Corea del Norte y Corea del Sur. En junio del año 1989 regreso a Colombia, soy asignado al batallón de ingenieros Albán en Villavicencio. De ahí salgo, dura año y medio, de ahí salgo a hacer curso de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra, haciendo a teniente coronel. Regreso nuevamente a la Escuela Militar como comandante de un batallón de cadetes. Ahí, después de un año, soy asignado como comandante del batallón de ingenieros número 5, Francisco José de Caldas, con sede en la ciudad de Bucaramanga. Responsabilidades importantes de ese batallón, fuera de la normal que tiene una unidad de generar las mejores condiciones de seguridad en su jurisdicción, eran las de construir y pavimentar la carretera de Saravena a Arauquita en condiciones supremamente difíciles de orden público, pero afortunadamente logramos sacar adelante ese proyecto. De ahí soy designado por 6 meses como subdirector de la Escuela de Armas y Servicios, y ahí también, estando ahí, también me corresponde abrir por primera vez la oficina de oficial de enlace de Colombia ante el Comando Sur de los Estados Unidos con sede en Panamá. Ahí me desempeño por el año y medio también y regreso a Colombia a ser comandante del bloque de búsqueda contra el narcotráfico. Estoy ahí también por tiempo de un año, más un año y medio. Después me toca reactivar la Dirección de Sanidad del Ejército. Estando en la Dirección de Sanidad del Ejército, soy asignado como subdirector de la Escuela Militar de Cadetes y posteriormente como director por el fallecimiento infortunado de su director. Ahí estoy también por un año en la Escuela Militar, y de ahí soy seleccionado como gerente de la reconstrucción
de las instalaciones militares que habían sido afectadas en el terremoto del eje cafetero. Estando en el eje cafetero, después de unos meses de haber colaborado en algo con la reconstrucción de esas unidades, soy designado como asesor del Colegio Interamericano de Defensa con sede en Washington. Me desempeño ahí por un año, regreso, soy director de ingenieros del ejército y estando como director de ingenieros soy seleccionado para hacer curso para general. Entonces termino el curso para ascenso a general en diciembre del 2001, haciendo brigadier general, y el gobierno nacional me asigna o me designa como comandante de la 11ª Brigada con sede en la ciudad de Montería. Ahí me desempeño como comandante de esa unidad a los años 2002-2003. A finales del 2003 soy nombrado como comandante de la 4ª Brigada con sede en la ciudad de Medellín. Ahí me desempeño en ese cargo hasta a finales de junio del 2005, cuando por disposición del gobierno nacional se activa la 7ª División, que tenía como unidades orgánicas la 4ª Brigada con sede en Medellín, la Brigada 11 con sede en Montería, la Brigada 14 con sede en Puerto Berrío, la Brigada 15 con sede en Quibdó, la Brigada 17 con sede en Urabá y la Brigada Móvil 11 en el Nudo de Paramillo. Y ahí me desempeño por más o menos año y medio, pero simultáneamente en marzo del 2006 soy designado por el presidente de la República como comandante del Comando Conjunto Caribe, con sede en la ciudad de Santa Marta, una unidad muy grande que respondía por medio país, comprendía los departamentos del Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, parte de Santander, 76.000 hombres, 250.000 kilómetros cuadrados de extensión terrestre, 1 millón de kilómetros de espacio aéreo, y cuya finalidad principal era la de atender las hipótesis de conflicto con los vecinos, específicamente orientado a Venezuela y a Nicaragua. La composición de ese comando conjunto, una comisión especial, tenía 2 divisiones. La primera división con sede en la ciudad de Santa Marta y la 7ª División con sede en Medellín. Tenía la Fuerza Naval del Caribe completa, el Comando Aéreo de Combate número 3 con sede en Barranquilla, el Comando Aéreo de Combate número 5 con sede en Río Negro, Antioquia, y ahí me desempeño hasta principios del noviembre del año 2008, cuando por disposición del presidente de la República también se me designa como comandante del Ejército Nacional, del Ejército Nacional de Colombia, cargo que desempeño por casi 2 años hasta el 6 de agosto del año 2010, cuando paso a retiro. ¿Quién era antes de ingresar a la fuerza pública? Cuéntenos más de su infancia, de su niñez, a qué se dedicaba, cuéntenos de su familia. No, pues era un muchacho común y corriente, de un pueblo, de Santander, que por aquellas cosas de la vida, a ese muchacho común y corriente le tocó hacer un trabajo diferente, le tocó hacer un trabajo fuera de lo normal, por no decir que un trabajo extraordinario, no por lo grandioso, sino por lo fuera de lo normal. Una familia modesta, una mamá que tenía que para sacar adelante su familia tenía una tienda, restaurante, almacén pequeña como son las de todos los pueblos, en las que todos colaborábamos para, pues, para tener unas condiciones de vida por lo menos dignas. Estaba mi papá, estaba mi mamá, mi hermano mayor, estaba yo en ese momento y un hermano que me sigue, el que me seguía a mí, son 3 hermanos en ese momento. Y en ese momento nosotros, allá en esos años, hablando de los años
63, 64, 65, en ese pueblo no había bachillerato. Solamente las escuelas educaban a los muchachos de primero a quinto de primaria. Mi mamá, una persona con una visión un poco distinta a los demás habitantes de mi querido pueblo, pensó que era una buena idea sacar a sus muchachos de allá para que siguieran estudiando y nos, digo yo coloquialmente, nos extraditó para donde unas tías, y cada uno de los 3 hermanos llegamos donde una tía distinta. Nos recibieron, nos atendieron como si fuéramos los hijos de ellos, nos colaboraron en todo lo que, con todo lo que ellos tenían, y jugaron un papel determinante en lo que nosotros logramos posteriormente. Entonces usted, cuéntenos ahora bien de esto que nos estaba contando, de que cada uno de sus hermanos terminó donde una tía distinta. ¿Cómo se llama la tía donde usted estaba? Claro, claro, una tía muy querida, una segunda mamá para mí. Se llamaba Clara Peña, hermana de mi mamá, su esposo don Alonso, y mis primos Luz María y Rafael, quienes me jugaron un papel determinante en la vida mía. Cuénteme de sus sueños. ¿Qué planes tenía usted antes de entrar a la fuerza pública? ¿Usted soñó con llegar a ser general de la República? No, nunca, no. Pues ilusiones tenía muchas, como todo. Soñar es gratis. Y sí, pensé mucho. Pensé en que podía ser médico. Creía que tenía las condiciones para hacerlo. Los resultados académicos lo demostraban así. Pero pues por aquellas cosas de la vida, un día pasé por frente a la escuela militar, vi como el movimiento que allí se presentaba, tomé la decisión de inscribirme, hice todo el procedimiento de ingreso, exámenes físicos, médicos, psicológicos, intelectuales, y un día fui a preguntar cómo iba mi proceso, y un teniente, en ese momento, un teniente cuyo nombre era Norberto Badrada Córdoba, después general de 4 soles también de la República, me atendió y le dije: perdón señor, ¿cómo va mi proceso? Me dijo: ¿usted cómo se llama? Leí mi nombre, revisó la carpeta y me dijo: vaya al hospital militar que le hagan un concepto por ortopedia, porque aquí, según esto, usted tiene la columna desviada y una pierna más corta que la otra. Fui allá al hospital. En ese momento a uno lo atendían con un papelito, con una boleta, porque eran otros tiempos, y resulta que no, la condición física mía era, ya después de exámenes especializados se determinó que estaba bien, que estaba perfecto, e ingreso a la escuela. Y un día le pregunté: señor, ¿usted por qué tuvo esa diferencia conmigo de mandarme a hacer esos exámenes? Y me dice: porque es que los exámenes académicos, usted tenía los exámenes académicos más altos de todo el país. Entonces, pues consideramos que usted es una persona que podría tener la capacidad para ingresar a la escuela militar. Muchísimos años después, siendo comandante del bloque de búsqueda, él fue mi jefe, y le conté esta anécdota y me dijo: hombre, yo pude haberlo echado a usted de esa época y no hubieras evitado todas estas dificultades. Cuénteme un poco ahora de su entrenamiento, de esa formación inicial. Ya listo, logró incorporarse. ¿Cómo fue su entrenamiento? Normal, como el entrenamiento de todos los cadetes. Hacía parte, esa época ingresamos a una unidad que se denominó la Compañía Bolívar. Yo hacía parte del segundo pelotón. Mi comandante de pelotón era el teniente Hilberto Sánchez Rubiano. Infortunadamente, con dificultades hoy en día por la toma del Palacio de Justicia. Tipo ético, brillante, muy preocupado por el bienestar de nosotros, por el entrenamiento, porque nos formáramos bien. Simultáneamente, a la par,
del entrenamiento militar, nosotros estábamos estudiando el pensum académico correspondiente al quinto año de bachillerato en esa época. Desde que llevábamos 3 meses y nos dan la primera corte de notas, por gracia de Dios y por suerte, pues yo fui el primer puesto desde esa época en mi promoción, y aquí tengo un pequeño presente que me dan en esa época como reconocimiento a ese logro de ser el mejor, académicamente, el mejor alumno de la compañía Bolívar. Y como le cuento, en septiembre, como le conté anteriormente, en septiembre del 1970, soy asignado a la Academia Militar de Venezuela. Ya hacemos 3 años. El entrenamiento normal. Estas escuelas de Latinoamérica todas tienen una gran influencia, así como hace muchos años atrás la tuvieron del ejército alemán, hoy en día la tienen del ejército de los Estados Unidos. Luego el entrenamiento muy parecido. Me siento satisfecho con el entrenamiento que recibí en la Academia Militar de Venezuela y agradecido con sus fuerzas militares por lo que hicieron de ese prospecto de oficial. Como cosa anecdótica, estando en Venezuela, estando en 3er año, normalmente a los alumnos nuevos, a los reclutas, los recibían los alféreces, los alumnos de último año. Pero ese año, en el año de 1971, los alféreces comienzan a hacer curso de paracaidismo. Entonces a los reclutas nos tocó recibirlos a nosotros, los que estábamos en 3er año. Entonces ese año yo hacía parte de la compañía C, no sé, tal vez 3er o 4º pelotón. Yo era reemplazante de ese pelotón, e ingresan ese año a mi pelotón, del cual yo era reemplazante, el pelotón del cual yo era reemplazante, unos cadetes. Dentro de esos cadetes ingresa un muchacho que se llamaba Hugo Rafael Chávez Frías, e ingresa otro muchacho que posteriormente se los voy a describir quién era. Y había un muchacho de 2º año que se llama Francisco Arias Cárdenas, y ahora lo llevo al contexto general de eso. Paso a 4º año, soy el comandante de ese pelotón porque mi antigüedad me lo permitió. Ese muchacho Francisco Arias Cárdenas pasa a ser mi reemplazante de pelotón. Allá hay una característica, y es que los comandantes de pelotón no es como en la escuela militar en Colombia. Los comandantes de pelotón en la escuela militar aquí en Colombia son tenientes. Allá los comandantes de pelotón son los alféreces, y los tenientes están como asesores de los pelotones. Cada teniente asesora 3 pelotones. Entonces yo soy el comandante del pelotón. Este muchacho, el brigadier Francisco Arias Cárdenas, es mi reemplazante, y estos 2 muchachos, Chávez y otro, pasan de 1º a 2º año. Ya me graduó como subteniente en julio del 73, regreso a Colombia. Estando aquí en Colombia, se presenta un intento de golpe en Venezuela, dirigido por un joven teniente coronel que se llamaba Hugo Rafael Chávez Frías. Yo miro en la televisión, observo, veo que sale y da una frase que es famosa, que dice que se rinde o que desiste de ese proyecto por ahora, y eso queda ahí como anecdótico. Posteriormente, cuando entré, un par de años después, cuando hago entrega del batallón Caldas, vengo trasladado para Bogotá, y en el proceso del embalaje de los chécheres, de los enseres de la casa, la hija mía, mi hija mayor, encontró unos álbumes. Yo creo que por aquí está, este es ese álbum, este es mi álbum de cadete allá en Venezuela. Y comienza a revisar y me dice: oiga papá, este señor que está en todas estas fotografías al lado suyo es Chávez, el que acaba de dar el golpe en Venezuela. Y me comienzo a revisar el álbum, y efectivamente era Chávez. Bueno, pero pues pasó, y yo no le di mayor trascendencia. Posteriormente, estando de asesor del Colegio Interamericano de Defensa en Washington,
Chávez es presidente de la República y va y nos da una conferencia a los alumnos y a los asesores. Y cuando él está saliendo, nosotros nos paramos y le damos el frente por él va saliendo. Y cuando me ve, me dice, perdón, coronel, ¿usted de dónde es? Le dije, de Colombia. Y me dijo González Peña. Y le dije, sí, ¿qué hay, hombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y él reacciona y le dice al general director de la escuela, oiga, este muchacho fue mi brigadier, nunca me dejaba salir, me tenía fregado, me molestaba mucho. Dije, no, mentiras, fue una persona a la que le debo mucho, solicito que autorice de que me acompañe durante el tiempo que voy a estar aquí visitando el colegio. Lo acompañé un par de horas, jugó béisbol, las cosas que él hacía y todo, repito, anecdótico. Posteriormente, estando de comandante del ejército, estábamos en un consejo de seguridad en La Hormiga, en el Putumayo. Lo presidía en ese momento el ministro Santos. Y en Cartagena, simultáneamente, el presidente Uribe estaba recibiendo al presidente Chávez de Venezuela. Y esto estaba siendo transmitido para todo el país, en directo. Y en un momento determinado me dice el ministro Santos, general, el presidente le entró una llamada al teléfono y me dice que el presidente Uribe lo necesita. Me salí, contesté y me dice el presidente Uribe, mi general, le voy a pasar a un antiguo subalterno suyo. Y pasó el presidente Che y me dijo, mi brigadier, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal su familia, los muchachos? Bueno, esto, lo otro. Dijo, le quiero comentar que hace unos 3 años me hicieron un homenaje en la Academia Militar. Y como dentro de las cosas, motivo de ese homenaje fue que me regalaron el récord del cadete, todas las calificaciones, la hoja de vida, y le quiero agradecer los conceptos que usted me colocaba porque fueron unos conceptos muy generosos. Dijo, pero lo que más me acuerdo es que cuando hacíamos ejercicio a mí se me venía la sangre por la nariz y el único que se quedaba a acompañarme para regresar a la academia era usted. Y claro, pues tenían que quedarme, yo no podía llegar con un cadete menos a la academia. Bueno, pasó eso y como un mes después de eso, un mes y medio después, la situación con Venezuela se fue agudizando más crisis y el presidente Uribe nos cita al ministro de Defensa, a los comandantes de fuerza, a la sala de crisis de la presidencia como a las 2 de la mañana. Estando nosotros ahí, entra él y entra el secretario de prensa, César Mauricio Velázquez, y le pregunta, oiga, ¿qué han dicho allá en Venezuela? Y él dice, no, acaba de hacer una locución para todo el pueblo venezolano, Chávez, donde dice que él con Colombia no tiene ningún problema, que el problema es directamente con usted, con el presidente Uribe, que la gente en Colombia es muy buena, entre otros el actual comandante del ejército de allá. Entonces, pues ustedes podrán imaginar un ambiente que era tenso, de preocupación. Hubo ahí un momento de distensión porque decían que yo estaba infiltrado en el alto mando colombiano. Todo fue como muy anecdótico. ¿Y por qué digo esto? Porque esos muchachos que entraron, Chávez fue presidente de la República, el otro muchacho de apellido, no me acuerdo, fue el vicepresidente de la República, y Francisco Arias Cárdenas también fue, por un lado, en una ocasión vicepresidente, fue ministro, fue embajador en México, creo que todavía está embajador en México, como cosa coincidente, anecdótica, todos formaron parte de mi pelotón allá en Venezuela. Pues eso es como lo que les podría contar a nivel de anécdota de mi paso por Venezuela, reiterando mi agradecimiento por la formación que recibí y el recuerdo grato que tengo también de mis compañeros. Bueno, vámonos un poquito más al pasado otra vez. Uh-huh. ¿Y cómo fue usted pasar de este núcleo familiar a pasar al ejército? ¿Cómo fue eso? Pues es un cambio impresionantemente drástico. Haga de cuenta que usted va caminando hacia el norte y de un momento a otro un ventarrón viene y lo coloca a caminar hacia el sur en dirección contraria. Usted acostumbrado a un ritmo de vida
normal, el normal de cualquier muchacho, de cualquier familia, de cualquier sociedad, e ingresar a un mundo absolutamente diferente, a una subcultura del pueblo colombiano. Es importante que tengamos en cuenta que nosotros somos una subcultura de la sociedad colombiana. Nosotros estamos en un mundo paralelo, un poquito distinto, pues porque las condiciones nuestras así lo exigen, las condiciones las condiciones de seguridad, muchas cosas que exigen que seamos así, duro, muy duro. Los primeros meses es supremamente complicado. El solo hecho de usted levantarse todos los días a las 5 de la mañana y bañarse con agua fría y que le cambie la piel de la cara y la piel de la cabeza y entrar en una espiral de velocidad para bañarse, para hacer aseo del alojamiento, para afeitarse, para salir al trote y recoger hojas y ir a las clases y desayunar en 10 minutos. Es un cambio, pero pues como todo, uno se acostumbra, y con el paso del tiempo y en la distancia se da uno cuenta que eso valió la pena. Usted nos había comentado que su hija fue la que había visto las fotos en el álbum con el expresidente Chávez. Cuénteme un poco de su familia, ¿cómo está conformada su familia? Una familia típica militar. Yo no sé por qué los militares nos casamos tan jóvenes. Yo me casé cuando tenía 23 años, siendo subteniente, es decir, que como dicen coloquialmente, pasa uno casi que de la cuna a la cama doble. Me caso y comienzo a moverme con la familia por todo el país. A los 3 años de casado nace, estando en Bogotá como oficial de planta de la escuela militar, nace mi hija mayor. Después, estando en Tolemaida, nace el segundo de mis hijos, y posteriormente, estando en Medellín, nace el menor. Le hablé anteriormente de que nosotros somos una subcultura de esta sociedad colombiana, y como tal tenemos unas condiciones específicas o especiales que nos rigen. Por ejemplo, para que estos chinos se lograran graduar en el bachiller, como bachilleres o en la universidad, lograr recoger los documentos de los colegios era una odisea, porque primero de primaria lo hacían en un sitio, el segundo en otro, el tercero en otro, el cuarto en otro, el bachillerato un año en un colegio, otro año en otro colegio. Pues esa es la dinámica de la vida militar, y en esa dinámica juega un papel muy importante la mamá, porque es la que tiene que estar a cargo de los hijos, porque pues los militares siempre estamos donde están nuestras responsabilidades, que generalmente son en el área de combate. Entonces, son familias que en muchas ocasiones tienen dificultades porque pues al no existir el contacto familiar permanente, se corre con mucha facilidad el riesgo de la dispersión. ¿Cómo fue entonces su relación con su familia durante todo este tiempo de carrera? ¿Cada cuánto podía verlos? ¿Cada cuánto podía compartir con ellos? No, pues difícil, pues una situación difícil. Pongámosle que el último tramo de mi carrera, que fue el de general. Recuerdo que estando en Montería como comandante de la brigada, el comandante del ejército de esa época me dijo: usted tiene que traerse a la familia para acá. Y pues infortunadamente no lo puedo hacer, porque pues ya los 3 chinos están estudiando en Bogotá en la Universidad Javeriana, y a no ser que trajeran la Javeriana para acá, pues podría traerlos. Es decir, ese es el tipo de conflictos que se presentan, y uno tiene que tomar la decisión entre
estratégica de qué va a ser del futuro de sus hijos. Un buen colegio, una buena universidad, un buen empleo. Me sacrifico para que ellos puedan puedan labrar su futuro, o los traigo aquí para que estén conmigo. Que de todas maneras, así estén en la ciudad donde uno esté, van a tener las limitaciones de que uno está en el área donde están las operaciones militares. Pero usted nos comentó al principio de la entrevista sobre los lugares donde prestó su servicio a la patria como oficial del ejército. Por favor, descríbanos, digamos, una primera situación o un primer contacto de peligro. Yo creo que la vida militar, todos los días son distintos, y aquí sí se aplica mucho eso de que cada día trae su angustia, que cada día trae su afán. Si usted me pregunta, el primer día, el día 23 de julio de 1973, cuando me presento al batallón Baraya, lo relacioné de que ese día nunca se me olvidará, porque fue el incendio del edificio de Avianca, que fue un hito para esa generación en la ciudad de Bogotá. Esa noche, por ejemplo, sin yo tener, con cero experiencia, 8 días de haberme graduado, me mandan al mando, me mandan comandando un pelotón a dar seguridad a los alrededores allá de la carrera séptima con calle 16, me parece que es eso, allá donde está el Parque de Santander, ahí queda el edificio de Avianca. Y una persona con cero experiencia, muy joven, enfrentado a la realidad de comandar 36 personas, todas mayores que él. Yo me gradué de 19 años. Y uno comienza como a aterrizar, como a darse cuenta de la realidad y en qué está metido. Pero viene las enseñanzas de esos viejos sabios que son los cabos y que son los sargentos, y que le dicen: mi teniente, el pelotón hay que distribuirlo de la siguiente manera, esta escuadra la colocamos allá, esta escuadra la colocamos acá, dejamos que esta escuadra descanse para que se recupere un rato. Entonces, poco a poco, en la medida en que se mueve la carrera, siempre hay eventos como para relatar, que lo van enriqueciendo a uno profesional y personalmente. En este momento, decirle, bueno, estando después, estando en esa misma unidad, que estamos haciendo la carretera de Otanche, Puerto Boyacá, todos los días eran de inminente peligro. La mitad de la compañía trabajaba haciendo la vía, la otra mitad de la compañía trabajaba dando seguridad. Unidades de otros batallones también nos daban seguridad, porque pues estábamos construyendo esas vías en medio de la amenaza terrorista de la época. Luego, aquí no hay un día que sea igual al otro, pero no hay un día de paz tampoco, no hay un día de absoluto letargo donde usted diga: oiga, hoy pasé invicto. Siempre hay muchas dificultades. Cosas pequeñas, unidades pequeñas, problemas pequeños, unidades grandes, problemas grandes. No son los mismos las dificultades que uno tiene siendo comandante de un pelotón, o siendo comandante de una compañía, que siendo comandante de un batallón o de una brigada, o de comandante del ejército. Y especialmente en épocas tan convulsionadas como a las que nos tocó vivir a nosotros. Bueno, yo quisiera preguntarle un poco más sobre el arma de ingenieros. Usted estaba diciéndonos ahorita que mientras construían la carretera, pues listo, construían la carretera y a la vez estaban pendientes, porque estaban en una situación inminente de cualquier posible ataque. Cuénteme más de esa experiencia, porque la gente se le olvida realmente que ustedes estaban haciendo dos cosas en ese momento, ¿sí? Ustedes están construyendo país y defendiendo país. Hábleme más de eso, porque los ingenieros, bien sabemos que en el siglo XX son los encargados de construir el país, de hacer país. Cuénteme, por favor, un poco más de su experiencia. Bueno, yo tuve el altísimo privilegio de haber escogido el arma de ingenieros para navegar durante toda mi vida militar.
Como usted lo dice, los ingenieros militares nunca han estado ausentes de los grandes eventos que se han jugado en este país, donde ha habido la necesidad del apoyo del Estado. Los únicos que en algunas ocasiones, los únicos que hemos llegado somos nosotros, pero siempre hemos llegado. Nosotros, los ingenieros, somos los primeros en el ataque y somos los últimos en la retirada. Nosotros siempre estamos generando condiciones de movilidad, de contramovilidad, de supervivencia en el campo de combate. Le explico un poquito esto. Lo que quiere decir es que estamos en una guerra convencional, en cualquier tipo en un conflicto de grandes proporciones. Para que estas tropas avancen, nuestras tropas avancen, nosotros tenemos que garantizarles la movilidad, haciendo carreteras, haciendo puentes, haciendo aeropuertos. Si queremos que el enemigo avance, tenemos que conducir operaciones de contramovilidad, destruyendo los aeropuertos, destruyendo los puentes, destruyendo las carreteras. Tenemos que garantizar con las operaciones de supervivencia que todos los demás integrantes del ejército sobrevivan, suministrándoles agua potable, suministrándoles saneamiento ambiental, suministrando todos los apoyos que necesite la comunidad militar y la comunidad que esté en el civil, que esté en el teatro de operaciones. Luego, para mí fue un privilegio pertenecer al Arma de Ingenieros, y logré estar en muchos batallones. Fui oficial de planta del batallón Baraya, del batallón Codazzi, del batallón Caldas, del batallón Albán, del batallón Ospina. Fui director de ingenieros del ejército. Luego, pues, me siento muy orgulloso de haber representado con dignidad el arma que escogí. A raíz de tantos años, yo mandé mucha gente a combatir por las operaciones que me tocó planear, que me tocó dirigir. Mandé mucha gente al campo de combate. Muchas de esas personas, unas volvieron, otras nunca volvieron, y otras volvieron vueltas pedazos, mutilados. Entonces, la dificultad, la angustia es tan grave, o es tan profunda para el que manda a la gente a combatir, para el que está pendiente del desarrollo de la operación, como para el que está ya en el campo de combate. Porque, pues, una noche, siendo comandante de la 4ª Brigada, una noche me informan que teníamos perdido un pelotón en el Chocó. Y duré 72 horas en el centro de operaciones de la brigada. Allá me llevaban la comida, salí un momentico a bañarme, a cambiarme el uniforme, hasta que me apareció el pelotón. Cuando un avión fantasma ubica al pelotón, él se da cuenta que hay una columna de soldados desplazándose, llevan llamamos un guando, llevan a alguien con unos palos, creemos que es un cadáver. Inmediatamente logramos la comunicación y efectivamente nos dimos cuenta que tenían un soldado asesinado. Pero, pues, en esa época, 72 horas perdido un pelotón, normalmente eso indicaba que los habían asesinado a todos. Entonces, la angustia que uno tiene como comandante es absoluta, y ahí es donde uno se pone en el pellejo de los que tienen el control directo, el mando directo de las operaciones. General, ¿cuál fue el momento más importante de su carrera? Todos, porque desde el mismo momento en que uno ingresa a la escuela militar, está construyendo los cimientos, está construyendo las bases para la carrera. Y ustedes se dan cuenta que esta carrera es piramidal. De 400 compañeros, 300 algo, que nosotros entramos en enero de 1970, a general de 4 soles solamente llegué yo, por aquellas cosas de la vida, por aquellas cosas de la suerte, seguramente.
Pero seguramente si en algún momento me hubiese descuidado, pues no hubiera logrado, no lo hubiera logrado. Pero todos los momentos son importantes. Esta es una conjunción de una alineación de cosas para lograr salir adelante. Pero si hablamos de momentos críticos en la carrera, que podía ser de pronto el enfoque de la pregunta, no, es que hubo muchos. Pero hubo un momento en que el 90% o el 80% de la población pensaba que la guerrilla se podía tomar el poder y solamente un 20% de la población pensaba que nosotros podríamos derrotar a la guerrilla. Estoy hablando de finales de los años 90 y principios de la década del principios del 2000. Un país inviable, un país rodeado de amenazas por toda parte. Nosotros, como los militares, conocimos desde siempre que las FARC se establecieron en el año de 1964, que el ELN se establece en el año de 1964, se fundan, se crean, y que tienen como un objetivo final dentro de su plan estratégico, que es la toma del poder. Y las FARC fueron cumpliendo, fueron avanzando en el desarrollo de ese plan. Primero dijeron vamos a tener 200 bandidos, después 400, después 800, después 2.000, 4.000, 8.000, 16.000, 32.000. Pues llegaron a tener 20.000. ¿Sí? Lo mismo en esos mismos planes o en esa misma dinámica se movía el ELN. Y repito, nosotros, el Estado, no presentaba una respuesta coordinada a ese plan estratégico. Y aquí vale la pena de pronto traer a colación nombres de infausta recordación para el país, como Patascoy, como La Carpa, como El Villar, como Las Delicias, como Miraflores, donde nos mataban 40 soldados o 40 policías y nos secuestraban otros 60. Entonces había eso sucedía, estoy hablando de algo casi que parecido a lo que está pasando hoy. Eso sucedía y no había una reacción coordinada del Estado para atacar esa problema, porque recuerden que la guerra es política, ¿sí? El origen de la guerra es política, la guerra se origina políticamente y la decisión de acabarla también es política, hasta que por allá a mediados del 2002 el Estado elige a un presidente cuyo lema de campaña fue atacar frontalmente a la guerrilla. Y es así como el 7 de agosto del 2002 llega al poder el presidente el doctor Álvaro Uribe Vélez. Y a partir de ese momento la dinámica cambia radicalmente. Solamente por poner algunos ejemplos, a finales de agosto de ese año, es decir, nomás pongámonos en el día de la posesión. Recuerden que el día de la posesión el palacio es atacado con morteros desde distintos sitios, es atacada la escuela militar aquí en Bogotá desde distintos sitios. Al día siguiente, su primer acto del gobierno es hacer un consejo de seguridad en la ciudad de Valledupar, y él se concentró en dirigir la recuperación del país, en conducir la guerra. Él es el máximo conductor nacional y la guerra la conduce el máximo conductor nacional. Un día a finales de agosto del 2007, es decir, poquitos días después de posesión, nos reúne a todos los generales aquí en Bogotá y dice: yo quiero soldados campesinos. En 498 municipios de área roja coloca un pelotón de soldados campesinos, de soldados de ese pueblo, ¿sí? Entonces, con un teniente, 4 sargentos y 36 soldados de ese pueblo.
Y ahí comienza a cambiar de una forma casi que imperceptible el concepto del control territorial, el concepto del control de las áreas, porque es que esos muchachos, ¿qué tenían, siendo del pueblo, qué tenían en el pueblo? Papá, mamá, hermanos, hermanas, primos, tíos, tías, compañeros de la escuela, compañeros del colegio. Y entonces cuando uno hace la guerra con los hijos de uno, es totalmente distinto a hacerlas con los hijos de los demás. Un soldado aquí no tiene dolientes. Aquí matan a un soldado y al único que le interesa es al papá y a la mamá el día que lo van a enterrar. Pero usted no ve ni al gobernador, usted no ve al alcalde, usted no ve a las autoridades acompañando a la familia en ese dolor. ¿Qué es lo que sucede, qué es lo que sucede en otros países? Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años un muchacho de origen colombiano, de Pereira, muere en Afganistán. Traen el cuerpo a España. El soldado estaba trabajando bajo bandera española, prestaba servicio en España, y España hacía parte de las fuerzas que estaban en Afganistán. Muere en Afganistán, traen el cuerpo a España. Viene en ese momento el príncipe, actual rey Felipe, en el avión real, trae el cadáver y lo entierra en Pereira. Es distinto, porque hay un apoyo, un reconocimiento a las personas que lo están dando todo por el país, pero aquí no. Pero con ese de los soldados campesinos comienza a haber un sentido de pertenencia y de apoyo a los soldados, porque es mi hijo, porque es mi sobrino, y comienza un flujo de información importantísimo que permite el desarrollo de operaciones futuras, lo que significa el comprometimiento para solucionar un problema. Unos meses después, tal vez un mes después, ya venían los puentes de octubre, noviembre. Nos volvió a llamar a Bogotá el presidente Uribe y nos dijo: el país está secuestrado. Yo quiero que todo el mundo lo quiero ver en la calle. Yo me acuerdo que el día que lanzamos ese programa de Vive Colombia, Viaja por ella, yo era comandante de la Brigada 11 en Montería y coloqué mi puesto de mando para el lanzamiento de una operación en la vía que va de Medellín para la costa, en Caucasia, frente al batallón Rifles. Y comenzó a pasar la gente a una velocidad impresionante, contenta, feliz, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente. Yo no sabía para dónde iban, pero iban rápido, iban contentos, iban felices. Y se comienza a presentar un fenómeno, que todas esas vías que tanto tiempo habían estado cerradas se dinamizan, y comienza a ganar dinero el de la bomba, comienza a ganar dinero el del montallantas, comienza a ganar dinero el del hotel, comienza a ganar dinero el del... todo el mundo. Pero hay una cosa muy importante que se comienza a presentar en ese momento, es que la gente vuelve a creer en nosotros. Sí, pues recuerden que les dije que el 80% pensaban que la guerrilla se podía tomar el poder y solamente un 20% que nosotros podíamos derrotar a la guerrilla. Entonces, cuando la gente lo apoya a uno, cuando uno se siente empoderado, son muchas las cosas que puede hacer. Bueno, ya después viene, unos meses después, damos de baja en combate al Negro Acacio, damos de baja en combate allá en las unidades nuestras a Martín Caballero, a JJ, a una cantidad de bandidos. Entonces, ya con uno bien dirigido por el máximo conductor nacional, apoyado, ¿sí? Y comienza a revertirse la historia de este país. Y ni hablar hacia el final del gobierno del presidente Uribe, 2008, ¿no? El Estado Mayor, el Secretariado de las FARC estaba compuesto por 7 miembros. Nunca en los últimos 20 años había muerto ninguno de ese secretariado. Y en marzo del 2008 muere en Ecuador Raúl Reyes, después muere Tiro Fijo, después muere Iván Ríos en Antioquia, en la jurisdicción de nosotros, que nosotros dirigíamos. Se hace la operación Jaque y entonces pues las cosas cambian. El país
siente que ha sido liberado porque hubo de la decisión política de hacerlo. Es como, son momentos como críticos en la historia nuestra. Mi general, usted nos habló ahorita de Jaque. Háblenos de la operación Jaque y de otras operaciones de esa envergadura, por favor. Bueno, operaciones de la envergadura de la operación Jaque no hay ni habrá próximamente casi que en ningún lugar. Infortunadamente yo no participé en Jaque. Cuando se hace Jaque, yo estoy de comandante del Comando Conjunto Caribe número 1 en Santa Marta. Esa es una operación que de principio a fin la diseña, la ejecuta o se ejecuta bajo las instrucciones, bajo la dirección milimétrica del general Mario Montoya, quien era el comandante del ejército para esa época. Esa es una operación que llegó y se quedará incrustada para siempre en los anales de la historia militar universal. Es una historia de obligatorio estudio en todas las academias militares del mundo, porque es una operación que sobrepasó todos los límites de la imaginación humana. Luego, operaciones como esa ni se hicieron antes, ni se han vuelto a hacer, y difícilmente con los detalles que se manejaron en esa operación se volverán a hacer. Bueno, sí se hicieron muchas operaciones importantes, muchísimas operaciones. La operación que se hace contra Raúl Reyes en el Ecuador. Raúl Reyes era el gran componedor de las FARC. Todo lo que se movía verticalmente, transversalmente en las FARC contaba con el chulo de él, contaba con el visto bueno de él. A raíz de que se presenta esa operación, en las FARC se genera una gran desconfianza en las comunicaciones, en lo que es el control, en el mando, en el relacionamiento entre los distintos bloques, frentes, columnas, guerrillas. Ahí se presenta un rompimiento en las líneas de comunicación. Y si no, en una organización pseudo-militar como la de ellos, o paramilitar como la de ellos, sin comunicaciones, sin mando, pues no hay nada. Esa operación facilita Jaque. Y posteriormente, pues se hacen muchísimas otras operaciones donde mueren productos de operaciones militares, el Mono Jojoy, mueren Cano y muchísimos otros terroristas de los que hacían parte del secretariado de las FARC. A mí me correspondió, siendo comandante del ejército, el diseño de la operación Camaleón. Un día, cualquiera, un lunes, estaba en la oficina a 6:30 de la mañana y llegan el director de inteligencia, el director de contrainteligencia, el director de inteligencia técnica y el director de la central de inteligencia, y me dicen: bueno, tenemos la ubicación de unos secuestrados, donde estaban unos oficiales de la policía y unos del ejército. Como a las 9 de la mañana, me entra a mí una sensación rara y dije, pues esta misma impresión debió haber tenido Miguel Montoya cuando le presentaron la operación Jaque, que era inverosímil, que era increíble, que era casi imposible de hacer. Y los mandé a llamar. Le dije al ayudante: dígale que vuelvan aquí a las 2. A las 2 de la tarde los volví a recibir, me volvieron a contar ya con más detalle la información que ellos tenían y la forma como se podría hacer la aproximación para esa operación. La entendí, la interioricé y tomamos la decisión de hacer esa operación. Llamé al general Navas, que era el comandante del Comando de Operaciones Especiales, y se comenzó el planeamiento de esa operación. Como resultado de eso, sin un disparo, sin un herido, con muchos disparos, pero sin un herido, porque lo que se generó fue una base de fuego para generar pánico en esa guerrilla que tenían secuestrados. Logramos rescatar al general Mendieta, al mayor Donato, al mayor Murillo
y a un sargento mayor del ejército que estaba secuestrado desde hacía muchísimos años, desde la toma por allá de Miraflores y de Mitú. Esas no son operaciones grandes, operaciones importantes que son objeto de estudio por todas las personas que estén interesados en estos temas de la historia militar. Muchas operaciones grandes, y si nos devolvemos 50 años, se hicieron operaciones, unas muy exitosas, otras no tanto. Aquí, para liberar las FARC, dentro de su plan estratégico habían colocado como el centro de despliegue estratégico para la toma del poder todo el departamento de Cundinamarca. Y habían colocado 22 frentes alrededor de Bogotá para la toma de Bogotá. Y en su momento Mijal Mora, Mijal Tapias, toman la decisión de hacer la operación Libertad 1, Libertad 2, y se neutralizan todos esos frentes que estaban aquí alrededor de Bogotá. Luego, operaciones, siempre ha habido operaciones grandes, antes de Uribe, durante la época de Uribe y después sean operaciones. El ejército está en capacidad de conducir operaciones en cualquier lugar del país en los niveles que se necesitan. Otras operaciones que se realizaron, que de pronto no fueron tan publicitadas en su momento, fue lo que hicimos en la retoma del oriente antioqueño. Había frentes de las FARC, del ELN, la Carlos Alirio Buitrago, la Bernardo López Arroyave, la José María Corda o la José María Carbonell, 300, 400 bandidos. Al final del ejercicio quedaron 10, 12. Después, en los Montes de María, contra el bloque Caribe, frentes 35, 37, 550, 600 bandidos, quedaron 15, quedaron 20, los otros se entregaron, otros se fugaron, otros fueron neutralizados en el desarrollo de operaciones militares. Y como consecuencia de las operaciones, hablando específicamente de los Montes de María, se conduce una operación que se denominó la Operación Aromo, que tiene como consecuencia la neutralización de Martín Caballero y una gran cantidad de terroristas que estaban con él ese día. Cuando él muere, pues se le da la libertad a un territorio muy importante del sector norte de Colombia que denomina los Montes de María. Posteriormente se hicieron operaciones en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá, bajo la cobertura de la política y la estrategia de seguridad democrática. Eso no fueron ni operaciones ni resultados que se fueron dando de un día para otro. Eso fue el producto gradual de ir mejorando la inteligencia, de ir mejorando las operaciones. Tanto que al final las FARC no se sientan a negociar con el Estado porque se hayan vuelto buenas. Se sientan a negociar porque el Estado las derrotó con las armas de la República en el campo de combate. Esa es la consecuencia lógica de todos los conflictos. Todos los conflictos terminan en una mesa de negociación, generalmente porque una de las partes le impone la voluntad a la otra. Mi general, quisiera preguntarle ahora de los momentos más gratificantes y tal vez también más dolorosos de su carrera. Yo podría decir aquí, sin temor a equivocarme, que los 40 y punta de años que estuve en el ejército, todos fueron gratificantes, porque tuve la oportunidad de hacer lo que me gustaba. Y durante todo el tiempo me sentí muy bien haciéndolo, porque sabía que con mi pequeño granito de arena estaba contribuyendo de una forma digna, de una forma útil, a mejorar las condiciones de seguridad y de convivencia de todos los colombianos. Ese era como el gran motivante que yo tenía. Bueno, pues momentos de felicidad, miles, muchos. Yo creo que todos los días había uno. Los días que nacieron mis hijos, eso marcaron una diferencia terrible en mi vida. Cada vez que fui motivo de un reconocimiento, que fui motivo de un ascenso, los distintos traslados,
todos los traslados para mí fueron bienvenidos. Con todos los traslados me sentí halagado, porque tuve la oportunidad de conocer gratis el país, ¿sí? Y de conocer otras culturas, de conocer la idiosincrasia de este país tan hermoso que es Colombia, las comisiones con las cuales me estimularon. De cadete estuve 3 años en Venezuela, de capitán 1 año en una escuela de los Estados Unidos, de mayor 1 año y medio en Corea, de teniente coronel 1 año y medio en en el Comando Sur de los Estados Unidos, de coronel 1 año. Todo ese tipo de cosas son gratificantes y me fueron enriqueciendo profesionalmente, y también fueron generando un muy buen background cultural en mis hijos, en mi familia. Luego, yo creo que momentos gratificantes, todos los 40 años de servicio fueron gratificantes. Igual, en el revés, pues hubo muchos momentos de tristeza, especialmente aquellos donde tuve que llamar a las familias, al papá, a la mamá de un oficial, de un suboficial, de un soldado que habían sido muertos en el campo como producto de operaciones militares por distintas organizaciones al margen de la ley, y comunicarles esa triste noticia. También me entristecía mucho ver la indiferencia del pueblo hacia sus héroes, hacia sus soldados, que lo habían dado todo por defenderlos. Ver cómo muchos de esos personas que habían muerto defendiendo a los colombianos, los únicos dolientes eran su papá y su mamá. Eran personas que no conmovían a esa sociedad que estaban defendiendo. ¿No? Eran muchachos que no tenían dolientes. Esa fue quizá la mayor frustración que yo tuve durante mis 42 años de carrera militar, ver la indiferencia de una sociedad que eventualmente yo pensaba si sí merecía el sacrificio de sus soldados, que lo estaban dejando todo. Que un soldado regular se estaba haciendo mutilar o estaba perdiendo la vida por 70,000 pesos que ganaba en esa época. Un soldado profesional se hacía mutilar por 800,000 pesos, que era el sueldo que tenía, y yo decía, y esto no le importa a nadie. Esa fue como la mayor frustración que tuve durante mis años de servicio. Comprensible, mi general, muchas gracias. Mi general, para cerrar este capítulo, ¿le gustaría decirme la oración patria, por favor? Sí, claro. Pues es lo primero que nosotros aprendemos desde el primer día que entramos a la escuela militar, y que la rezamos y la seguimos rezando, porque estamos absolutamente convencidos de que lo que dice encierra la filosofía del soldado. Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón, creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre. Te amo todo lo que me es querido, tus glorias, tu hermosura, mi hogar, las tumbas de mis mayores, mis creencias, el fruto de mis esfuerzos, la realización de mis sueños. Ser soldado tuyo es la mayor de mis glorias. Mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano, y llegado el caso, morir por defenderte. Después de 42 años salí, como me ven, bien, pero hubo muchas personas que dejaron la piel en el camino. Hubo otras que dejaron la piel en un suspiro defendiendo a esta sociedad. Mi general, usted mencionó a Corea, que es uno tal vez de los episodios más olvidados de la historia de Colombia, y me interesa saber más acerca de su experiencia en Corea. Claro, Colombia participó en la Guerra de Corea. Entre el 51 y el 54 estuvieron las tropas colombianas en Corea, y me gustaría saber primero, ¿cómo fue su experiencia estando en Corea? ¿Cómo fue ese paso a usted llegar a Corea? ¿Y qué relación tenían los coreanos con usted como colombiano? Sí, pues, como lo habíamos mencionado anteriormente, la asignación de un oficial
como oficial de enlace de Colombia ante el Comando de las Naciones Unidas y adjunto militar a la Embajada de Colombia en Corea, se da como producto, primero, de la participación, como de la participación de Colombia en la guerra de Corea, y posteriormente como motivo de una visita del presidente Virgilio Barco a la República de Corea, cuando le piden que envíe un oficial para que haga parte de la reconfiguración del Comando de las Naciones Unidas en Corea. Acuérdense que en Corea se firmó un armisticio, allá no se ha firmado una paz definitiva, y mientras no desaparezcan los bandos en contienda, pues los comandos tienen que, las unidades que participaron en la guerra, pues tienen que sobrevivir. A raíz de eso, un día estaba era comandante de unas contraguerrillas en el oriente antioqueño, siendo mayor en el batallón Ospina. Me comunican que tengo que venir a Bogotá, presentar un examen de inglés para un posible viaje a Corea. Tengo 10 días, presento el examen, afortunadamente y milagrosamente lo apruebo. Y el 2 de enero del 2008, el 2 de enero de 1988, con la señora y con 3 hijos, aterrizamos en Corea a 32 grados bajo cero. Comienza el recorrido por un mundo absolutamente desconocido, no colonizado por ahora por nosotros, pero bueno, era una extraordinaria oportunidad para una persona que tenía ganas de salir adelante y de sacar adelante a su familia. Pues muy duro, al principio muy duro, las costumbres, el idioma muy difícil, muy poca gente, contada con los dedos de las manos, hablaba español. Las costumbres, es complicado. Por una anécdota, el mismo día que llegamos, fuimos a un supermercado que quedaba cerca a la habitación que nos habían conseguido, y yo agarré una canastilla para hacer un pequeño mercado, para llevar cosas para los muchachos, para la casa, y yo llevaba la canastilla y la señora me iba echando manzanas o frutas o algunos productos dentro de la canastilla, y se viene una señora y me quita la canastilla y se la da a mi esposa, que porque los hombres no podían andar con canastillas, y resulta que la señora tenía un muchacho chiquito de meses en los brazos y no podía andar con la canastilla y con el muchacho, y me la devuelve. Eso es solamente anecdótico, como para contar un poco de las dificultades que tuvimos allá en lo que es la acomodación. Esto es anecdótico, esto no es trascendente, al contrario, enriquece la experiencia. Después existe una comisión de armisticio, de la cual hacen parte algunos de los países que participaron en la guerra, los representantes de algunos países que participaron en la guerra: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá, Australia, Filipinas, Tailandia y Colombia. Ese año yo fui el último que llegué y que me incorporo a esa comisión de armisticio. Ya éramos más, porque antes no estaban sino como 3 o 4 países. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función del oficial de enlace igual para todos? Allá es la de mantener vigente el armisticio firmado entre Corea del Norte y Corea del Sur. Semanalmente, cada un país, una semana Colombia, otra Francia, otra Filipinas, otra Tailandia, era designado para pasar revista a los 242 puestos de control que existen en la frontera. Entonces íbamos con un oficial de los Estados Unidos, con un traductor y con un oficial de Corea, y el oficial de enlace del país que le tocara esa semana a pasar revista, cómo se estaba cumpliendo el armisticio, si había violaciones, qué necesidades había, y se regresaba y se rendía un informe. Cada día se iba a un puesto distinto. Acuérdese que allá hay una frontera de 242 kilómetros. Hay una zona que llaman la zona desmilitarizada, que es la zona desmilitarizada, pero es la zona militarizada más importante del mundo,
¿sí? 600.000 soldados por un lado y 400.000 por el otro, y por el centro de esa línea de esa franja corre una línea que se llama la línea desmilitarizada, y siempre se presentan incidentes. Soldados de Corea del Norte que se quieren escapar hacia Corea del Sur, naves que quieren pasar hacia Corea del Sur, incidentes que se presentan, aviones de reconocimiento que pasan y no están autorizados. Entonces, la función nuestra era asistir a esas reuniones y atender las supuestas violaciones al cumplimiento del armisticio. Como usted se podrán dar cuenta, es una actividad supremamente interesante, nueva, es decir, es en una frontera viva, una frontera caliente, una frontera nuclear, ¿sí? Entonces, pues la responsabilidad que le asiste, no a Oscar González, porque pues uno es un incidente, uno es una cuestión incidental ahí, sino la persona que tenga esa posición, pues es una responsabilidad importante. Muchísimos eventos se nos presentaron allá, como una coincidencia afortunada. En el año 88 se presentan los Olímpicos de Seúl 88, muchísimos incidentes en la frontera para mantener viva la atención, especialmente por parte de Corea del Norte, para mantener viva la atención del mundo debido a los Olímpicos en esa franja de la península, y pues todos tocaba atenderlos, depende del que estuviera de turno esa semana. Entonces, básicamente lo que nos correspondió vivir. ¿Qué teníamos allá nosotros? Fuera de las oficinas donde estaba la comisión de armisticio, donde nos reuníamos todos los oficiales de enlace de todos los países que le hay que mencionar, el eje nuestro era, o el punto básico de trabajo nuestro era la frontera, los 242 kilómetros, allá donde teníamos que reunirnos, teníamos que verificar lo que estuviera sucediendo, que se presentaba, que había que hacer un intercambio de cuerpos, de cadáveres de Corea del Norte a Corea del Sur, o de Corea del Sur a Corea del Norte, pues nosotros participábamos en todo ese tipo, que había una violación porque un avión de reconocimiento violó el armisticio. Todo ese era el tipo de cosas que nosotros atendíamos. Interesante. Muchas gracias, mi general. Le quisiera preguntar, ¿le hicieron algún recibimiento especial o algo por el hecho de haber sido, pues, Colombia, un representante colombiano? Ah, no, sí, claro. Es decir, especialmente, pues, regresa a Colombia en el 88, muchísimos años después de haber regresado las tropas a Colombia. Hay bastantes actividades para darnos la bienvenida, tanto por parte de Naciones Unidas como por parte del gobierno de Corea. Ellos agradecen mucho ese soporte más político que militar, porque pues allí estaba yo estaba solo, pero la representación de ese oficial era como políticamente, como si estuviera el batallón y las fragatas estuvieran allá en ese momento, exactamente igual. Entonces lo que yo firmaba era vinculante con Colombia, eso era vinculante. Entonces ellos agradecían mucho esa presencia. Gracias, general. Ahora vamos a la última parte ya de la entrevista. Háblenos del retiro. ¿Quién es usted hoy? Una persona que volvió a ese mismo sitio de donde salió, a la realidad, al mundo real. Le decía antes que nosotros vivimos en una media burbuja, pues por las condiciones que tenemos. Como viven en un seminario los aspirantes a curas, como viven en una comunidad religiosa. Somos una comunidad un poco cerrada. Volver a la realidad. Me preparé para el retiro, sabía que algún día esto se iba a terminar. Yo soy ingeniero, soy una persona práctica,
y desde unos años antes, un par de años antes, comencé a prepararme, a visualizar mi futuro, porque sabía que cada día que pasaba se aproximaba el retiro, y con la nostalgia enorme de dejar el uniforme, pues poco a poco me fui acomodando, y realmente no me tomó mucho tiempo. Yo sabía que eso, siempre supe, siempre lo tuve en mente, de que era algo temporal, ¿sí? Aunque pues, como dicen, soldado un día, soldado por siempre, pero sabía que el uniforme algún día se iba a quedar atrás. Tratando de subsistir de la mejor manera en la vida civil, porque es que acomodarse uno después de 42 años, pues no es fácil. Luchando, porque fuera de cámara le decía que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en una trinchera en el estrecho de Gibraltar, un soldado escribió en una pared de que cuando el peligro acecha, a Dios se clama y al soldado se llama, y cuando el peligro pasa, a Dios se olvida y al soldado se desecha. Nosotros no somos la excepción. Aquí, cuando en esas épocas difíciles que le mencioné, la absoluta inseguridad, las angustias por las que pasaba el pueblo colombiano, había un soldado maravilloso. Después de que triunfamos, después de que ganamos esta confrontación, pues el soldado, todos quienes hicimos parte de esa dinámica para obtener la victoria militar sobre los agentes generadores de violencia, sobre el terrorismo, pues estamos siendo sometidos a un escarnio que se llama la JEP. En todos los conflictos del mundo, de la historia, el vencedor coloca las reglas del juego, a excepción de Colombia. Aquí las reglas del juego, en ese mal llamado proceso de paz, las colocaron los derrotados. Y es así como consecuencia de ese acuerdo de paz se establece una jurisdicción que se denomina Especial para la Paz, que es el producto de un acuerdo ilegal, no ratificado por el pueblo colombiano, pero tramposamente impuesto. Y ahí estamos respondiendo los que le dimos la victoria y los que le dimos la libertad al pueblo colombiano. Sí, es un sistema que se estableció para que usted vaya allá y reconozca responsabilidad. Si a usted se le ocurre, por alguna circunstancia, decir que no es responsable de lo que ellos quieren que usted acepte, le espera un camino largo, le espera un camino tortuoso, cuyo desenlace podría ser perfectamente 20 años de cárcel. En cualquier lugar del mundo, a un viejo soldado que gana la guerra le construyen un cielo, a excepción de aquí en Colombia, que lo someten al escarnio público. Aquí está claramente demostrado que las actuaciones de la Justicia Especial para la Paz no son actuaciones jurídicas, son actuaciones totalmente políticas. Aquí se puede aplicar perfectamente lo que una vez dijo un cerdito: cómo quisiera de vez en cuando ser un gatico para recibir de vez en cuando caricias y no solamente puñaladas. Y cómo quisiera ser de las FARC para que cuando vaya a la JEP me reciban con tapete rojo, me atiendan bien y no me maltraten como hemos sido objeto de maltrato todos los miembros de la fuerza pública que hemos ido allá. Ese es más o menos el resumen, y a lo que un viejo soldado que lo dio todo por este país ha tenido que dedicar los últimos años de sus vidas. Pero con la absoluta certeza de que siempre actué de acuerdo con mis principios,
de que fui al combate con la ley y con la doctrina que estaba vigente en ese momento, le puedo decir a los integrantes de la fuerza pública, al país y a mis hijos, que jamás he sido objeto ni siquiera de un comparendo de tránsito por haber violado cualquier norma en cualquier pueblo de este país. Gracias, general. General, mirando su vida en conjunto, ¿qué cree que le dejó su paso por la fuerza pública? ¿Cuál es su legado? No, pues la fuerza pública me lo dejó todo. Me lo dejó todo. Me dejó poderme realizar como persona, como ser humano, como comandante. Me dejó una formación, una educación, me dejó lo más importante, una familia, que al final del ejercicio es lo único que queda. Me dejó una cantidad de compañeros invaluables. El legado que yo haya dejado, no lo sé, eso no me corresponde juzgarlo a mí. Lo único que puedo decir es que cada día lo luché, cada día lo disfruté y todo lo que estaba dentro de mis capacidades para hacer del ejército una organización cada vez mejor. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a su familia y a otros veteranos del país? Que se la jueguen toda, que aquellas personas que tomen la decisión de ingresar a las fuerzas militares lo hagan realmente con el deseo de servir, que siempre practiquen esa máxima de que en el ejército está formado por gente digna, por gente útil a la sociedad, que la gente nos está viendo a nosotros como en muchos sitios del país, como la única extensión del Estado, como la única presencia estatal, que nosotros somos la esperanza de muchas personas y que por favor nunca los vayamos a defraudar. Gracias, mi general. ¿Hay algo más de su historia que considere importante contar y que tal vez no le hemos preguntado? No, yo creo que no. Yo creo que como empecé como empezamos la charla, yo soy una persona común y corriente, que por aquellas cosas de la vida le tocó hacer un trabajo extraordinario, distinto, extraordinario por lo distinto, no porque haya sido nada del otro mundo, sino lo distinto, no. Eso, esta es mi historia plana, que la luché cada día con deseos de acertar, de ser útil, de mejorar las condiciones de vida de mis subalternos, tratando de que todos los días vivieran bien, fueran bien tratados, comieran bien, durmieran bien, tuvieran unas buenas condiciones de salud. Ese fue como mi día a día, y eso es más satisfactorio para mí que cualquier otra cosa. ¿Cómo está hoy su familia y qué ha cambiado con el paso del tiempo? Comprobando a través de los nietos que es posible la inmortalidad, que la inmortalidad existe, ¿sí? Sencillamente dedicado a eso. 6 nietos que son la proyección, dedicado a lo que me gusta, que es trabajar en lo que fue mi origen, en el campo, labores de tipo agropecuario, que aunque no produzcan nada, a mí me generan una gran satisfacción, porque pues si un día la cerca eléctrica no tiene luz, salgo corriendo a ver, bueno, corriendo ya eso es exagerar, salgo a buscar dónde está la fuga de corriente, o dónde está la fuga de agua, que le lleve esa agua a esas 8 vacas que tengo. Volver a lo simple. Lo que dijo MacArthur cuando le hacen su ceremonia de despedida en la Academia Militar de West Point, que a partir de ese momento
Él solamente quería el fade away, el difuminarse en la lejanía. Eso de que los viejos soldados nunca mueren, solo se difuminan en la lejanía. Es el volver allá y sentarme en la plaza de un municipio de Colombia y tomarme una avena o comerme una almojábana y volver al poder de lo simple, a lo sencillo, a lo que fue mi origen, y ahí terminar la historia.